¿Sí? Gloria a Dios. ¿Ustedes están escuchando bien? Si hay alguien conectado nuevamente que se estén reiniciando, que pueda dar el visto bueno de que ya está funcionando. O sea, de hecho ya está funcionando. Tú lo estás probando ahí, ¿verdad? Con el otro teléfono. ¿Que ellos qué? ¿Que ellos qué? Perdón. Ah, que ellos hablen. Por favor, alguno de ustedes que pueda hablar. Yo voy a aprenderlo desde acá a ver también para ir probando. Hola, hola. Voy a aprender acá también para... Hola. ¿Ya están escuchando allí, cierto? Sí, señor. Sí, Ah, señor. correcto, correcto. Correcto, correcto, correcto. Bueno, si ya están escuchando, pues avanzamos. Avanzamos, avanzamos. Aquí me estoy uniendo también para comprobar. ¿Sí? ¿Se está escuchando? Bendito Dios. Hola, hola. One moment, please. One moment, please. Hola. Hola. Listo. Salgamos. Bueno, bendito Dios. Ya se solucionó. Había un pequeño problema con el audio, pero ya estamos una vez. Yo les venía contando de la gran importancia de nosotros poder tener un conocimiento eh, de las diferentes líneas de pensamiento que hoy nos han invadido fuertemente, que cuestionan todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra. Eh, y esta es una realidad en la que hoy nosotros estamos luchando. La realidad es que el ser humano está rodeado de tantas corrientes, pensamientos, razonamiento, que los ha afectado a tal punto que el pensamiento que teníamos de los valores bíblicos lo hemos venido cambiando por una razón específica. Y la razón específica es que hemos entrado durante las épocas, y especialmente cuando entramos a la época postmoderna. Esa es una época que trajo grandes descubrimientos, pero a la vez ideas de razonamiento de la filosofía que cambió a la cultura. ¿Por qué es importante que usted dentro de la ética conozca los aspectos que vamos a estar viendo hoy? Eh, Porque en nuestras iglesias, sin saberlo, muchas veces nosotros como pastores estamos lidiando con una sociedad que está de una manera sistematizada con estas corrientes filosófica, humanista, secularista, que han bloqueado el sistema espiritual y el crecimiento en la conducta moral bíblica, porque se ha reemplazado por valores relativos. Y eso tenemos que descubrirlo. Y quiero que vayamos primeramente a la palabra de Dios. Yo le voy a pedir si te perdón, si te dificulta cambiarlo para la cita bíblica, yo la leo desde acá. ¿No? Ok. Primera de Crónicas, capítulo 12, si lo puedes buscar en la Biblia de las Américas. Yo lo voy a leer en Reina Valera 1960 y lo vamos también a leer en la Biblia de las Américas 12:32. Biblia de las, Biblia de las Américas. Ok. ¿Lo tenemos ahí? Ok, perfecto. Vamos a leerlo aquí en esta versión para que ustedes se enfoquen en lo que vamos a hablar. Mire,
dice la palabra de Dios, la leemos con toda reverencia. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Una palabra que me llama la atención: expertos en conocer los tiempos. De manera que podemos tener dos aspectos fundamentales en este versículo, y diría tres. Número uno, anote allí: eran expertos en discernir los tiempos. Escríbalo allí, subráyelo y téngalo apuntadito allí, porque cuando entramos dentro de los estudios teológicos y nos encontramos de cara con evaluar, examinar ciertas corrientes que de una u otra manera han golpeado durante décadas la iglesia, nosotros tenemos que saber qué es eso para poderlo, número uno, distinguir. Número dos, evitar. Y número tres, confrontar o refutar. De manera que nosotros podamos descubrir cuando tenemos una audiencia que está afectada por estas corrientes y pensamientos filosóficos y de razonamiento. Número 2, aquí en el versículo, para que escriban también esta parte: ellos tenían conocimiento de lo que Israel debía hacer. Esto es importante, porque el pueblo de Dios para esta época necesita tener el discernimiento para discernir los tiempos en que estamos. Y número 2, el pueblo de Dios necesita tener conocimiento de lo que hay que hacer en este tiempo. Y número 3, identificar a quienes Dios le da esa habilidad para escucharlos y ser direccionado de un modo. Necesitamos saber qué personas Dios le da esa habilidad, como David. Aquí es David quien trajo a estos 200 principales de los hijos de Isaacar para que lo ayudaran en sus batallas, porque reconocía que tenía unas habilidades que él debía escuchar y valerse para poder ganar sus batallas. El pueblo de Dios necesita líderes, pastores, maestros con las capacidades intelectuales, de conocimiento, de revelación espiritual, para ser de una manera direccionado, no por el ente humano, sino por el Señor, porque Dios va a usar ese conducto para que el pueblo de Dios sea dirigido. Por eso Dios ha establecido pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, de manera que pueda el pueblo de Dios ser edificado y direccionado en varios aspectos. Número uno, en su conducta. El pueblo de Dios necesita redireccionar su conducta. ¿Por qué? Porque nos están invadiendo, que a continuación lo vamos a ver, porque usted dice, bueno, sí, de qué nos está invadiendo, qué es lo que pretende decir. Tranquilo, los estoy apenas moldeando en el pensamiento para que cuando ya comiencen a escuchar la tesis acerca de este tema, ustedes puedan comprender un poco mejor, ¿verdad? Los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. Yo le hago una pregunta de entrada, que me responde uno solo, una pregunta de entrada. De acuerdo al análisis que usted puede observar o tener una percepción de cómo está el pueblo de Dios hoy, de acuerdo a su análisis, nuevamente le repito, de acuerdo a su análisis, la forma de usted ver al pueblo de Dios hoy, ¿cómo usted lo califica? ¿Cómo califica el pueblo de Dios en este momento en que estamos históricamente? Le hago esa pregunta a ustedes, uno que responda allí.
Pastor, la mayoría está como un adormecimiento espiritual, desapercibidos y también como distraídos, se podría decir. Ok. ¿Uno más quiere dar su punto de vista? Pastor, ocupados, las ocupaciones nos alejan del propósito de Dios, del propósito divino de Dios. Ok. Adormecimiento espiritual, las ocupaciones. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí si vemos una iglesia naciente del primer siglo, que es espiritual, que daba la vida a causa del evangelio, que no desmayaba en la fe, que tenía problemas pero que lo solucionaba y avanzaba, que había un fervor y un crecimiento extraordinario en toda la sociedad? Y durante los siglos, ¿cómo hemos llegado aquí, a esta época, a este tiempo, donde la mayoría de los cristianos no lee la Biblia con regularidad? Oiga este dato. Y usted puede hacer una encuesta en la iglesia o en el grupo que usted pastorea y dígale a esa persona, esta semana, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Y el 90-95% le va a decir, yo escucho predicaciones, yo escucho alabanza, yo escucho en la iglesia. Yo diría que el 90, por no decir una cifra más alta, el 95% del grupo que usted lidere se va a dar cuenta encuestándolo a ellos que el 95% no lee la Biblia de manera física. Ellos le van a decir, sí, yo estudio porque yo escucho, yo voy a la iglesia, y leen la Biblia, o resumen que leen la Biblia cuando vienen a la iglesia. Eso no es leer la Biblia de manera que tú puedas meditar en ella. Tú estás recibiendo una enseñanza que es muy buena, por cierto, y que te nutre espiritualmente, pero que de manera personal la gente no lo está haciendo. Y con esto damos premisa de que tenemos una población cristiana, como lo acaba de escribir allí el pastor y la sierva de Dios allí, que están dormidos espiritualmente, y la sierva de Dios dice que hay un afán por las preocupaciones naturales. Entonces, yo les quiero decirle que si desconocemos las características de la sociedad en que nos desenvolvemos y la época de la historia en que estamos viviendo, no tenemos ni la menor idea de cómo responder a los retos de esta sociedad. Yo sé que ahí le estoy hablando a varios líderes. ¿Cómo vamos a responder ante una sociedad? Ustedes dieron dos descripciones, yo voy a dar otras más acá, desde otras perspectivas. ¿Cómo vamos a responder frente a esa iglesia que está dormida? La gente tiene un buen deseo, pero no es el buen deseo, no es ese anhelo de querer servir a Dios. Pero cuando vamos en teorías, a la práctica, vemos a una iglesia desarmada, desintegrada, debilitada, desnutrida y con poca eficiencia para hacer la obra que corresponde por mandato de nuestro Dios. Entonces, si no sabemos las características de la sociedad en que estamos viviendo, amados líderes que están allí, no sabremos cómo confrontar, cómo poder batallar contra esos retos que están viviendo las sociedades de hoy. Estamos viviendo en una época histórica. Esta es una época histórica, sin precedente en la sociedad en que estamos viviendo. Así que para nadie es un secreto que estamos viviendo un tiempo de revolución moral. Una revolución moral que cuando la examino, le pongo la lupa, me da una serie como de sensaciones de que vamos de cara a un colapso fuerte como iglesia, como cuerpo de Cristo, que ha venido ya por décadas disminuyendo, pero ahora estamos en una sociedad, por ejemplo, la generación de ahora es una generación que en 15, 20, 30 años, las personas de 30
40, 50 años, va a tener una ideología. Yo lo voy a decir de esta manera, una ideología acerca de la Biblia, no una fe acerca de la Biblia, sino una ideología acerca de la Biblia. Así como vamos. Pero yo sé que hay hombres de Dios, como lo nombramos aquí, como los hijos de Isaacar, que están discerniendo los tiempos, que saben qué hacer y que escuchan la voz de Dios en medio aún de personas que Dios pueda usar para este tiempo. La revolución moral en la que estamos viviendo ha venido avanzando. De hecho, esta revolución moral o esta revolución acerca de todo este aspecto con la moralidad y demás ha venido por algunos siglos, pero en sí, en la época de 1960, esa revolución como que explotó a su mayor alcance, ha llegado a su pico, 1960, y hace unos 10 a 15 años, yo me recuerdo que todavía hace 15 años atrás, 2010, estaríamos todavía en un principio de un desenvolvimiento tecnológico, de una generación que ya viene en decadencia y que se empodera a partir de ese tiempo hasta nuestros días. Y esta decadencia moral, no solamente en la población social en la que estamos integrados, sino en nuestra comunidad cristiana, donde la gente no distingue de manera precisa qué es malo y qué es bueno en algunos aspectos. Por ejemplo, que yo creo que este va a ser una clase que se va a extender. Colócame ahí todavía el frente acá. Sí, no, el frente, porque todavía no voy a llegar a la diapositiva. Enfócame ahí. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, cuando yo te pida las diapositivas, ahí sí las coloca. Entonces, vamos a tener, estamos en un pico de esa decadencia moral, pero tenemos inclusive dentro de las iglesias todavía ciertos temas en tabú. Se lo digo porque ayer aconsejaba una persona que me hacía una pregunta en tema de la sexualidad, y eso tiene que ver con parte de la ética integral que yo les voy a estar dictando. De hecho, yo creo que veríamos ética durante unos 3, 4, hasta 5 ciclos más. Escuchen esto, porque esto es profundo. Y de hecho, cuando lleguemos a esa parte de la revolución sexual, porque hay mucha gente que no sabe qué es distinguir. Y es un cristiano que me preguntó de tiempo, pero tienen esas incógnitas en cuanto a muchos aspectos morales, que si son pecados, que si es bueno, que no es bueno, que si es malo, no es malo. Y esa falta de distinción nos lleva a errar, inclusive a estar pecando sin nosotros ser conscientes de ello. Tremendo. Y esto nos debe dar a nosotros una luz de cómo luce la sociedad allá afuera si los mismos cristianos no distinguen ciertos aspectos que son inmoral dentro de nuestra conducta, pero los de allá afuera, si no tienen el discernimiento espiritual para distinguir esos aspectos morales que los separan de la santidad de Dios, mucho menos los que están dentro de la iglesia, perdón, mucho menos los que están allá afuera. 3 cosas fundamentales. Miren acá. ¿Cómo podemos discernir lo espiritual? Cuando tú buscas el significado de la palabra discernir, es conocer, entender lo que es bueno, distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Cuando tienes discernimiento, ¿qué es lo que tú distingues? Exactamente lo bueno de lo malo. Y no solo eso, sino que puedes entender qué elección o qué acción tomar frente a lo bueno. Porque el que tiene discernimiento se supone que tiene un estándar de moral habilitado, direccionado, purificado, fundamentado para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hoy tenemos una sociedad que no lo está distinguiendo. Y 3 cosas. La primera, que el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es el que no es converso, el que no
se ha convertido al evangelio de Jesucristo. Ese es el hombre natural. De manera que la Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir, oiga esto, espiritualmente. ¿Cómo se disciernen las cosas del espíritu? Se disciernen con ese sentido espiritual. ¿Y cuál es ese sentido espiritual? Es el bien que Dios colocó en el hombre para que el hombre sepa que es lo correcto. Pero el hombre natural no lo puede distinguir. Ahora, el hombre carnal, ¿quién es el hombre carnal según la Biblia? El hombre carnal es el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, incluso ha sido regenerado, es un creyente, pero hay algo aquí que quiero notar. Voy a poner esto para que no se escuche aquí y pueda distraer. Pero no tiene la capacidad de discernir espiritualmente porque está carnalizado o humano. Es decir, cuando hablo en este aspecto, estoy dando a entender que el espíritu de ese hombre, como lo habló el pastor allí, el espíritu de ese hombre está apagado. El espíritu de ese hombre está cerrado. El espíritu del hombre que en un tiempo fue espiritual, porque la Biblia habla del hombre espiritual, el hombre carnal, es decir, es el mismo creyente, pero que no ha evolucionado, ha involucionado. Es decir, que en vez de avanzar en el espíritu, como Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas insensatos, mire cómo lo llama, insensato a un pueblo cristiano regenerado, que él mismo levantó, que él mismo les predicó, que él mismo adoctrinó, que eran sabios, pero cuando dejaron que ciertas corrientes agnósticas, ciertas corrientes filosóficas que existían en ese tiempo, los abrazara, y religiosas del judaísmo los abrazara, pasó algo. Ellos perdieron la sensibilidad espiritual a tal punto que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Y Pablo dice, ¿quién os fascinó? Gálatas insensato, que habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, que bíblicamente le estoy dando base bíblica para que puedan comprender que alguien espiritual puede ser carnal, y al ser carnal es insensato, incapaz de discernir lo espiritual, por lo tanto no puede comprender la voluntad de Dios ni los tiempos de Dios. Y número 4, no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo incorrecto y correcto. Santo Dios. ¿Están comprendiendo esa parte importante? Y esa es la base de todo lo que hoy les quiero dar. Entonces, esta velocidad vertiginosa que ha alcanzado este avance de la involución moral del hombre, porque el hombre en todas las épocas ha tenido decadencia moral, pero esta es una que ya no alcanza ni a distinguir lo bueno y lo malo. Y lo que dice el profeta Isaías, que llaman lo malo bueno y lo bueno hacen malo, esa es la generación que hoy estamos viviendo. Así que nadie pudo haber anticipado y llegado al punto de que en la actualidad mucha gente habla de la necesidad de hacer la diferencia entre lo que es el sexo y el género. Cuando hablo de esto, años atrás, cuando estudiábamos en la escuela, nos escribían que la sexualidad del hombre y de la mujer era sexo ¿qué? Masculino, y sexo ¿qué? Femenino, o género masculino o género ¿qué? Femenino. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, la gente de hoy, la población de hoy, las entidades de hoy y muchos de los intelectuales de hoy quieren diferenciar lo que es el sexo del género. Los que hacen esta diferencia definen el sexo de una persona en base a aquellas características físicas, biológicas con las que un ser humano nace. Eso es comprensible para todos nosotros, más que claro. ¿Cómo definimos nosotros la sexualidad de un hombre o una mujer? Una estudiante allí, mi amado. ¿Cómo nosotros podemos definir la sexualidad correctamente de un hombre y una mujer?
por sus diferencias. Características. Exacto, Su aparato reproductor, por decirlo así. exacto. Estaríamos diciendo que sus características biológicas, ¿verdad? Una característica biológica, lo que tú acabas de decir, bueno, sus partes que definen como mujer, sus partes que definen como hombre, lo distinguimos allí. Pero quiero darle un dato importante, porque hoy aquellas características físicas, biológicas, que distinguen la sexualidad de un hombre o de una mujer con las que nace, es decir, en términos de sus genitales. Por otro lado, hay otra parte que define el género tomando en consideración los sentimientos del individuo. Es decir, como se percibe un ser humano, eso es en su identidad, en su identidad sexual. A veces busco palabras para no ser tan expresivo, porque a veces, si esto va a las redes sociales, a veces tiene sus consideraciones allí, ¿verdad? Entonces, esas consideraciones que se toma de un individuo, es decir, un ser humano se percibe mujer, siendo biológicamente con sus genitales hombre, entonces la sociedad de hoy no quiere hacer diferencia, sino que, ok, tú eres un hombre biológicamente, pero te percibes mujer, entonces eres una mujer. O sea, ¿dónde podrá caber eso? ¿En qué mente podrá caber eso? Eso no cabe. Pero esa es la idea que hoy se está vendiendo, que se está planteando, en la que se está viviendo. Y no se asombre que si vamos a esta velocidad de decadencia moral, no se asombre que vengan a las iglesias cristianas 2 hombres, 2 mujeres y digan, mire, ¿sabes qué? Nosotros nos queremos casar aquí por la parte cristiana porque nuestra condición sexual no define nuestra orientación sexual, así que por lo tanto somos 2 mujeres, pero que él es el hombre y yo soy la mujer, siendo 2 mujeres de origen biológico. Ahora, hay iglesias donde transsexual, la palabra trans es transformación, los transexual están liderando, o sea, predican, son hombres con cabello largo, con falda, con sus miembros como hombre, pero ellos inclusive se ponen implantes en sus senos o en su pecho y son mujeres y son iglesias y va mucha gente, a lo menos con esas mismas orientaciones porque se sienten aceptados. El problema es que en la iglesia cristiana no se rechazan a esa persona, no las rechazamos, Dios tampoco la rechaza, pero el problema es que Dios es un Dios que transforma y cambia. Entonces la persona no queda igual cuando tiene un encuentro con Dios. Por lo tanto, si tiene esa tendencia o esa desviación sexual, el Dios de todo, la creación y del mundo y el Todopoderoso puede hacer una transformación. Hay muchísimos testimonios de personas transformadas con esos aspectos, pero lo que nos están vendiendo hoy es que ya no se puede hacer una diferenciación entre sexo y género. Es decir, anteriormente esas 2 palabras eran ¿qué? Sinónimo, eran consideradas básicamente sinónimo. Y aún para nosotros que somos cristianos, estas palabras siguen siendo para nosotros hoy sinónimo. Pero hay que entender algo, porque aquí es donde vamos como creyentes, como hijos de Dios. Voy a ir un poco pausado para que ustedes puedan tomar nota en algunos puntos. Voy a bajarle la velocidad para que algunos de ustedes puedan anotar. Ahorita van a tener ahí unos diagramas donde voy a explicar unos aspectos fundamentales, pero para la sociedad de hoy no es igual a como nosotros pensamos. La sociedad de hoy está pensando, inclusive cristianos están envolviéndose en esa ola y ya aceptan que una persona se autoperciba. De hecho, en Estados Unidos, una persona que hizo una torta porque creo que una pareja homosexual le pidió una torta, pero que la hiciera 2 hombres, pero como el de la panadería o el de la pastelería era cristiano, dijo, nosotros no aceptamos eso, se opuso y le hizo la torta con un hombre y una mujer. O no le quiso hacer la torta porque en definitiva él dijo que
no iba a ser una torta con dos hombres, por un principio cristiano. ¿Qué pasó? Lo demandaron y al demandarlo ganaron la demanda los homosexuales y eso da cárcel allá. ¿Y sabes qué pasó? $250,000 pagó de multa. Le pusieron una multa, me imagino que todavía tiene que estarlo pagando, porque acá en Colombia serían 1.000 millones de pesos, imagínate. Entonces, para la sociedad de hoy, esto no es percibible como nosotros lo percibimos y lo creemos. Así que esto es por motivo que estamos en una sociedad o en medio de una sociedad de un relativismo cultural. Cuando lleguemos a esta parte de la ética cultural, ustedes se van a dar cuenta de muchas corrientes e influencias que están dentro de la iglesia de hoy, inclusive que se predican en los altares hoy. Y que a veces el que los predica no tiene ni siquiera conocimiento de lo que está hablando. Y por eso es bueno estudiar para que nos quitemos mucha venda y podamos distinguir lo que le dije al principio. Estamos en un relativismo cultural donde la mayoría de las personas han sido encuestadas en diferentes lugares, por ejemplo en América, Estados Unidos, incluso muchas que se denominan cristianas y que dicen leer la Biblia como la palabra de Dios, afirman que no hay absolutos, o sea, valores absolutos. Nosotros vamos a tener un segmento, una clase directamente sobre los valores absolutos. ¿Cuál es el peligro de violar estos valores absolutos? Que esto es lo que ha entrado en las iglesias. Attention, please. ¿Sabe lo que ha entrado en la iglesia? Que bueno, que la sociedad ha sido evolucionando, es moderna, entonces también hay que modernizar el mensaje. Ojo aquí, porque yo le dije que esto iba a ser confrontativo de un principio. Cuando usted predica y enseña de manera relativa, usted está influenciado por el razonamiento, por corrientes filosóficas, por conductas y por aprobaciones de la sociedad. O sea, es decir, que usted está aprobando todo lo que la sociedad está haciendo. Yo creo que esa predicación, pasándola por un filtro bíblico, no sale provechosa para la conversión de un alma. Por eso tenemos hoy en día campañas donde se predica, pero no se le hace consciente a la gente que debe arrepentirse, que debe reconocer a Cristo como su Salvador, que debe inclusive reconocer que es un pecador y que en su estado está condenado. Entonces la gente hace del mensaje una agüita helada con limón y le dice, no, Dios te ama, solamente acepta a Cristo, y no se le hace, Dios mío, es que yo hablo de esto y como también soy predicador, pastor, evangelista, me apasiona también, pero yo digo, por el amor de Cristo, ¿cómo yo llamo a la gente al altar cuando ni siquiera le hice consciente de que por la palabra de Dios que es un pecador? Simplemente le digo, no, Dios te ama como tú estás, ven y recibe a Cristo. Y la gente pasa y dice, bueno, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, pero sin conciencia que es un pecador, sin conciencia que debe arrepentirse, sin conciencia que está en delitos y pecados y por lo tanto está separado de la gracia de Dios, y de hecho en ese estado no es salvo. La gente no entiende y pasa, y luego tenemos gente dentro de la iglesia con las mismas ideologías de la sociedad, con las mismas corrientes filosóficas de la sociedad, exacto, independiente de todo lo cristiano, no convertido, y lo tenemos dentro de la iglesia. Y ellos adecúan unos hábitos de vida a la vida cristiana, vale la redundancia, y se pueden hacer hasta servidores de la iglesia. Pero tenemos servidores que no son convertidos realmente. Miren el peligro en que estamos. Y cuando estas encuestas se hicieron en Estados Unidos sobre los valores absolutos, la interpretación de las personas en su persona es que dijeron que no hay valores absolutos, porque cada persona es independiente de tomar ciertas reflexiones y acciones frente a ciertas conductas, dependiendo el caso, el tiempo, la época y como la persona lo vea posible. Eso no existe en la Biblia, conforme a los propios valores y creencias. Eso no existe en la Biblia.
La gente dice, no, usted tiene esta creencia, ¿no? Usted puede seguir pecando porque eso allá en su cultura es bien, pero en la Biblia es pecado. Entonces el pastor dice, no, entonces como en su cultura es bien y en la Biblia es pecado, entonces ustedes están bien, eso no hay problema. Los está dejando en el pecado. Yo no puedo tomar un valor y hacerlo correcto o incorrecto de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la Biblia. Ojo aquí, la Biblia es la norma de conducta de todo ser en la tierra, independientemente de su creencia o cultura. Si viene una persona de Asia y tiene una cultura diferente, pero también tiene una creencia diferente, y en su creencia hay ciertas prácticas que usted en la Biblia sabe que son inmoral, y usted es amigo de esa persona y lo ve haciendo esas cosas que están indebidas, ¿cuál sería su actitud frente a ese caso? Decirle, no, tranquilo, es que eso allá es normal en tu conducta, en tu cultura, en tu creencia, pero en la Biblia es pecado. Tú debes exponer cómo Dios de manera categórica señala que ese acto es inmoral. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día, que la sociedad está adaptando ciertas culturas, pensamientos y creencias a su conveniencia. Cuando vienen a la iglesia, por eso se sienten ofendidos cuando se les predica la Biblia, porque ellos en su percepción creen que la Biblia también es relativa. Por lo tanto, tenemos hoy en nuestras iglesias que se nos dificulta describir o decir la palabra infierno. Es más, hay pastores o iglesias que no mencionan ni el nombre del diablo, ni Satanás, nada de eso, ni reprenden, para que la gente no se asuste, nada. El infierno, no, porque el infierno es una violación a la mente y a la hay otra palabra, es una violación a la capacidad de la gente entender acerca del sufrimiento. Entonces no se habla de infierno, no se menciona esa palabra. Inclusive cuando se predica en campaña no se menciona la palabra infierno, porque creen que es una ofensa. Hemos llegado al punto de sacar palabras bíblicas y no decirlas en público porque ofende a la gente. Cuando quiera ver, en 20, 30 años ya tenemos la mitad de la Biblia. La parte ética es investigar estas cosas profundas y decir, no podemos cambiar los principios absolutos porque rigen a toda la población mundial. La Biblia no es para una cierta población del mundo, la Biblia es para todos, independientemente de su cultura. Y dentro de la Biblia están los valores absolutos. ¿Qué es pecado aquí en Colombia y qué es pecado en la China? ¿Qué es pecado aquí en Colombia y qué es pecado en Asia? Donde usted lo ponga, es pecado lo que la Biblia dice que es pecado. Entonces, por otro lado, muchos concuerdan en que vivimos en una época posmoderna. Todos estamos allí, ¿verdad? Sabemos que estamos en una época, ¿qué? Posmoderna. Y la época posmoderna empezó dependiendo de cuál fuente consultemos. Especialmente en 1609, cuando Galileo Galilei inventó el telescopio. En aquel entonces la sociedad al menos reconocía la existencia de valores absolutos, porque ellos entendían que la ciencia proveía la verdad y esa verdad era considerada un valor absoluto. Sin embargo, en la época posmoderna se supone que nadie tiene valor absoluto, o la gran mayoría de las personas no tienen valor absoluto o no tienen la verdad. Entonces llegaron no solamente a posponer o a diluir esa fuente de valores absolutos, ni siquiera la ciencia ni las religiones para la sociedad de hoy tienen valores absolutos. La gran mayoría de universitarios, científicos, todos que estudian filosofía, no todos los universitarios, porque sé que muchos aquí hemos tenido esa línea universitaria, y no todo, bueno, yo por lo menos en una universidad cristiana, pero a muchos de ustedes que estudian en universidades seculares o privadas, todas tienen una corriente que giran en torno a esta privación de valores absolutos. Sacan a la Biblia de esas escuelas, y cuando vayamos a investigar más adelante vamos a encontrar que las primeras universidades, ¿sabes cuáles fueron las primeras universidades
que existieron desde la era del escolasticismo, siglo XI y XII. Las primeras universidades en adelante fueron cristianas. Fueron cristianas. Las mejores universidades del mundo, su origen es cristiano, y lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, cuando tenemos una sociedad que dice que ni la ciencia ni las religiones tienen valores absolutos, estamos teniendo una sociedad que su aspecto moral es relativo. Es decir, yo actúo bien de acuerdo a, yo actúo bien depende de, y eso no aplica en la Biblia. Y nosotros tenemos una sociedad que está llegando a nuestras iglesias con toda esa percepción y nos están acondicionando lentamente. Yo ni me voy a incluir ahí. Están acondicionando a muchos líderes mundiales a que les predique de acuerdo a la percepción de ellos. Y estamos sacando a Dios de las iglesias, estamos sacando la Biblia de las iglesias, estamos confesando a un Dios que lo sacamos de hace rato de la iglesia, hablo a nivel general. Estamos teniendo una Biblia que ya la han sacado de muchas iglesias porque lo que se predica es la conveniencia de las personas. Entonces, esto nos da una idea en el tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Una sociedad que resulta muy difícil vivir de manera armónica, precisamente porque nadie cree en la existencia de valores absolutos. Por lo cual los ciudadanos de la nación deberían analizarse, hacer un análisis introspectivo y decir, estos son los valores que nos van a regir, estos valores que no cambian, que pese a la época, pese a los tiempos, a los siglos, siguen siendo los mismos valores. Uno de ellos, por ejemplo, robar es malo en cualquier parte del mundo, eso no puede cambiar, pero puede llegar un momento donde dice, o inclusive no llegar un momento, ya hay personas que dicen, tú puedes robar dependiendo, porque si tú tienes hambre y deja a alguien la cena allí o sus víveres allí, tú lo puedes robar porque te vas a morir. Entonces la persona entiende que robar es bueno siempre y cuando la situación amerite. ¿Sí ve cómo ya la gente está entendiendo que un valor que es inquebrantable, robar es malo, como usted lo vea, como usted lo pinte, como usted lo coloree, robar es malo, pero la gente entiende que hacerlo de esa manera es correcto. Y esa es la sociedad difícil en la que estamos viviendo. Entonces la gente debería regirse por esos valores. De hecho, muchos piensan que el posmodernismo ya pasó. Según algunos historiadores modernos, estaríamos entrando a lo que ellos llaman la época moderna tardía. La época que estamos ahora no es el posmodernismo. Estamos en la época moderna tardía. Esa es la época en que estamos, aunque seguimos usando el mismo término del posmodernismo. Así que, por cierto, cuando se habla de estas cosas, la gente tiende a divagar mucho en su pensamiento y le cuesta entenderlo. Nosotros podemos seguir hablando efectivamente en este segmento de que el posmodernismo, inclusive unos 40, 50 años atrás o más, algunos analíticos decían que el posmodernismo no iba a durar mucho por una sola razón. ¿Qué razón? Que no tiene bases morales que lo sustenten. La base moral ya no es lo que rige a la sociedad de hoy. Incluso muchos de ustedes, uno de los apuntes que yo tomo acá, un pensamiento que a veces me vienen estos pensamientos, y muchos de ustedes han apreciado el impacto en que la juventud de manera desgarradora hoy en el conjunto moral está viviendo. Hace una década atrás era muy difícil acceder a lo que es la internet, la tecnología. Décadas atrás era muy difícil. A los computadores, los hogares no tenían acceso a los computadores fácilmente, a los canales digitales como hoy, y por eso vivimos en una consecuencia de vivir en una sociedad de valores relativos. Pongan ese subtítulo ahí, consecuencias de vivir en una sociedad de valores relativos. Pónganlo allí, consecuencia de vivir en una sociedad con valores relativos. Pongan atención a estas encuestas.
En Estados Unidos en el año 2017, la muerte de niños y jóvenes de 10 a 15 a 14 años en el 2017 es una de las causas principales de muerte. Fue en Estados Unidos en el año 2017. Una de las principales causas. Pero ¿muerte de qué? Suicidio. De 10 a 14 años en Estados Unidos en el 2017 estaba dentro de las principales causas. Inclusive dentro de las 10 primeras causas de muerte, mortalidad en ese país, ella estaba dentro de una de las primeras. El suicidio de los niños de 10 a 14 años. Hoy en día, considerando todas las edades, la tasa de suicidio sigue aumentando desgarradoramente. Y prácticamente desde la época de 1999 ha venido en un aumento drástico y principalmente en los jóvenes. En este mismo reporte de CDC, es decir, Centro para Control y Prevención de Enfermedades, si quieren anotan ahí, C o en español CDC, CDC, Centro de Control de Prevención de Enfermedades, establece que cerca de 45,000 personas perdieron la vida por medio del suicidio en el año 2016. Oiga esta cifra. Cerca de 45,000 personas en ese año. Y aún las estadísticas varían y van en aumento de año por año. Inclusive se hizo una encuesta a los estudiantes que estaban finalizando bachillerato y en los últimos meses o los últimos 10, 12 meses anterior a graduarse, los entrevistaron y ¿sabe qué dijeron los estudiantes? El 17% de los estudiantes dijeron que habían considerado el tema del suicidio. Eso hace referencia que 1 de cada 5 estudiantes jóvenes estaba pensando seriamente en el suicidio. Eso es un dato alarmador que hoy nos debe a nosotros poner a pensar un poco, pero también para tomar acciones, porque tenemos jóvenes en nuestras iglesias. Haga una encuesta con los jóvenes, trabaje con los jóvenes que pueda tener y se dará cuenta que muchos de ellos pueden ser cristianos, reflejan una felicidad, pero muchos de ellos tienen, sin saberlo, porque hay diferentes grados de ansiedad, diferentes grados de depresión, y a veces hay una depresión silenciosa que tú no la notas, pero sientes tristeza y en un momento y quieres estar solo, sola, y esa tristeza son índices de que hay una afectación no solamente cognitiva, de pensamiento, de salud, sino también espiritual. Eso está afectando grandemente a nuestros jóvenes hoy en día. Y por otro lado también hay una epidemia brutal, por así decirlo, de manera coloquial, como dicen los puertorriqueños, de VIH. Hace unos años atrás, el año pasado, en la ciudad de Cartagena y una parte de una ciudad creo que Mitú, por allá en una de esas partes, se gran avance de VIH en las personas y que hay una contaminación acelerada de esa enfermedad. En la ciudad de Cartagena sacaron un reporte, eso salió por las noticias, una explosión de esa enfermedad está fuertemente en la ciudad. ¿Qué nos dice ese problema? Que no hay un control ni siquiera en la sexualidad de las personas. O sea, las personas se contaminan y se contaminan y se contaminan. Y póngale en 100 años cómo vamos a pasar si tenemos una alta probabilidad de que esta población con este virus siga contaminando a más personas porque son conscientes que están contaminados, pero igual siguen contaminando a otro y ese otro a otro. Eso no se va a acabar. Y en vez de disminuir, lo que va es aumentar. Así que, aunque ya casi no se habla de este tema, podemos también destacar que hay cerca de 50 millones de personas actualmente en el mundo con VIH.
50 personas. Y 50 personas se pueden multiplicar, como está la sexualidad tan suelta hoy y tan en un libertinaje, fácilmente puede esto multiplicarse a 100 millones, 200 millones, 300 millones. Cuando quiera ver, vamos a tener una epidemia que va a acabar con miles y millones de personas anualmente. Y eso es una alerta que está dando los doctores acerca de esta epidemia que va en aumento, y ellos están bastante preocupados. De hecho, las enfermedades de transmisión sexual siguen aumentando, la violencia en las familias sigue aumentando, los niños siguen aumentando, miles mueren por la guerra, sigue aumentando. O sea, estamos en una sociedad desgradada moralmente, y esto es lo que hace la ética, es sacar a luz todas estas cosas para que nosotros entremos en conciencia y sepamos también unos principios por los cuales regirnos y no hacer parte de esta gran masa. Si las personas se detuvieran a pasar y estabilizarse un poco en ciertas formas de pensar que rijan el pensamiento y la conducta del hombre hacia el bien, creo que nosotros pudiéramos hoy en día evitar muchas de estas problemáticas, pero muchísimas. Entendieran lo absurdo que es negar la existencia de valores absolutos. Por ejemplo, cuando una persona se rige por esos valores que llevan siempre al hombre a hacer el bien, las personas se dieran cuenta de lo absurdo, lo repito, de negar los valores absolutos. Entonces, esto podemos decir y podemos concluir o conducir que para parecernos más a ese pueblo que Dios quiere como cristianos y como sociedad, necesitamos nosotros establecer esos principios en nuestra vida, luego llevarlo a la familia, de la familia también hacer unos principios y luego ser divulgadores de esos principios para que otros también sean afectados. Así que nosotros cuando hacemos este pequeño análisis hemos llegado a lo que se practicaba en los jueces. Vamos a la palabra de Dios en Jueces capítulo 17, versículo 6. Vamos a leerlo. Jueces capítulo 17, versículo 6. Allá, mi estimado, Jueces capítulo 17, versículo 6. Si lo tienes ahí en la versión o en la TLA, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. ¿Qué hacían en ese tiempo? Lo que a sus ojos le parecía que bien. Se le hace algo raro este pensamiento con lo que estamos viviendo hoy, con lo que nuestra sociedad hoy está viviendo. Y si usted quiere comprobarlo, salga 2 horas en la ciudad, 2 horitas manejando en la ciudad, y se dará cuenta que cada quien hace lo que quiere. Solamente le basta un par de horas y usted podrá notar que las personas viven y hacen y quieren hacer lo que a sus ojos le parece bien. De hecho, podemos explorar este mismo mecanismo en diferentes áreas de la vida y llegar a las mismas conclusiones. ¿Por qué llegamos a las mismas conclusiones? Porque en el mismo sistema de ética podemos comprobar que estas personas o el ser humano está de una manera, por así decirlo, de una manera brincando los parámetros y omitiéndolos en su cotidiana vida. No solamente en ciertas áreas, en toda la manera de vivir. Y para esto es el sistema ético. El hombre de manera personal determina en este tiempo, como en el tiempo de los jueces, qué es bueno y qué es malo, qué le conviene y qué no le conviene. Historia del cambio que hemos tenido nosotros acá en Occidente. Historia del cambio social de Occidente o en Occidente. Subtítulo: Historia del cambio social en Occidente. Cuando observamos estos ejemplos de la vida cotidiana, nos dan una idea de qué ocurre cuando la sociedad no sabe cuál es el norte, no sabe cuál es la finalidad, no sabe cuál es el camino, no sabe cuál es la dirección, porque no tiene un principio de la verdad. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿cómo llegó Occidente hasta aquí?
¿Cómo llegó Occidente hasta aquí? Les explico, cuando hablo de Occidente, nos referimos a aquellos países que fueron colonizados e influenciados por Europa. Occidente son los países influenciados por Europa y que incluye Norteamérica, Latinoamérica, Australia y Oceanía. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Para diferenciarlo de los países asiáticos como China y Japón, que tienen otra historia distinta a nosotros. Aquí entramos un poco más en la historia. Yo le estoy contando la historia como modo introductorio a lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante, porque vamos a estar viendo ética avanzada. Por eso de pronto el lenguaje que estoy usando y todo demás un poquito más avanzado, porque históricamente con datos precisos, porque ustedes tienen que saber por qué estamos viviendo en esta época en que estamos. O sea, del por qué se está viviendo de la manera que la sociedad está viviendo en esta época. ¿Por qué? Eso es lo que nos preguntamos. Por eso inicié con la pregunta que mis amados respondieron muy bien. ¿Por qué la gente está en la iglesia apagada? ¿Por qué ya no se vive el mismo fervor de antes? ¿Por qué la gente les ofende tanto una predicación? Si no les están predicando para ofenderlos, si no le están dando un sermón para hacerlos sentir mal, ¿por qué se sienten mal? Algo está pasando. Y esa decadencia espiritual, obviamente estamos tratando la ética desde bases bíblicas, pero quiero recontarles esta historia. Es más, a partir de la época de la Reforma, ustedes saben que está la prerreforma. La prerreforma viene desde el 1200 en adelante hasta el 1500, luego después que viene Martín Lutero, ¿verdad? Y vamos a dar puntualmente cuándo empezó esta reforma, aunque Martín Lutero en una fecha específica comenzó toda la revolución. Antes y siglos antes ya la reforma se venía dando, inclusive dentro de la misma iglesia. Ya venían habiendo unos sínodos o concilios donde se estaba proponiendo una reforma por causa de varios aspectos. Número uno, la autoridad papal era excesiva. Número dos, los abusos de autoridad. Número tres, la inmoralidad dentro de la misma iglesia. Número cuatro, el purgatorio o la venta de indulgencia. Y número cinco, esto como que fue mucho más acelerado del cisma en el 1300, siglo XIII. El cisma se da, es una cuestión interna a la iglesia donde surgieron 3 papas y no se sabía cuál obedecer. Y eso fue terrible en esa época. Pero cuando hablamos de la reforma, cuando llega la reforma a Europa y Norteamérica, fueron ampliamente impactados por valores cristianos. Vaya notando que Europa es la que influencia a América. América es la que nos influencia a nosotros. Entonces, los valores europeos, de cierto modo, han traspolado a América y de América pasaron acá. Recuerden que los primeros en venir a evangelizar de una manera más evangelizadora, no por parte de la Iglesia Católica, sino de la manera cristiana, fueron los americanos. Los americanos que viajaban por todo el mundo como misioneros. Los americanos en Latinoamérica. De Inglaterra también, que en ciertas partes de Latinoamérica, de Inglaterra también venían a evangelizar de manera cristiana, ¿no? Entonces los valores cristianos impactaron estas poblaciones. Entonces la historia nos muestra que a partir de que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en el año 1517, especialmente el 31 de octubre, le repito, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre del 1517. A partir de ahí hubo una gran expansión de valores cristianos que afectó no solamente a Europa, sino que afectó también a todo Norteamérica. Y a medida que las personas comenzaron a migrar a esas regiones, eso se hizo el seno de la sociedad occidental.
Y esa sociedad occidental, que ya les expliqué cuáles son esas regiones, por lo general estaban basadas a valores ¿qué? Cristianos. Cuando tú ves la historia de Estados Unidos y la historia de sus primeros presidentes y todo, se dan cuenta que esa nación se levantó fue en base al cristianismo. Sus primeros presidentes tenían esa inclinación hacia el cristianismo, fueron cristianos. De hecho, creo que el primer presidente fue cristiano o profesaba la fe, eso se dice. Entonces, estos valores cristianos se hicieron general, tanto así que incluso hasta hace unos 60 años nadie cuestionaba acerca del aborto. Oiga esto es un dato importante. Yo les estoy relatando cómo hemos llegado hasta acá, por qué pensamos en una sociedad como ahora. Nadie cuestionaba el tema del aborto porque la sociedad entendía que eso era algo inmoral. O sea, no era que entraba en cuestión que si era malo o no era malo, que si era inmoral o no era moral. La sociedad lo entendía, inclusive sin necesidad de ir a la iglesia. La sociedad entendía que el aborto hace 60 años atrás era ¿qué? Malo. Era completamente inmoral. Entonces, esto no ha sido así hoy. Hoy tenemos una sociedad que está, ¿cómo? Corrompida o corrupta, que inclusive algunos, ahí vamos a un punto otra vez, cristianos que no saben si el aborto es bueno, es malo, que es dependiendo, y queremos hacer relativo eso. De una cierta manera, cuando ustedes vean bioética, cuando ustedes van a tener un seminario de bioética y van a tener una introducción a la bioética, va a ser fenomenal porque van a entender muchas de estas partes, la eutanasia, el aborto, el tema de la homosexualidad, la sexualidad. Van a entender muchos tabuces y se les van a abrir los ojos porque van a tener un seminario de eso y previo a eso van a tener una introducción a la bioética que les va a ayudar un poco que cuando vayan al seminario ya sepan de qué se tratan los temas. Entonces, ¿qué ha ido ocurriendo en el mundo que nos ha traído hasta aquí? Si comenzamos a revisar la historia desde el año 1650, el año 1650 y 1800, es decir, siglo XVII, siquiera noten esto, siglo XVII y siglo XVIII, surge el desarrollo de la denominada época de la Ilustración. 1650, 1800 es la época o surge el desarrollo de la época de la Ilustración, que es también conocida como la era de la razón, inclusive también le dan otro nombre, el siglo de las luces. Toman esos datos allí para que ustedes vayan referenciando la historia del por qué hemos llegado hasta aquí. 1650, 1800, era de las luces, era de la razón o la Ilustración, anótenlo allí. Era de las luces. Oiga, porque ya entramos aquí en un poquito más profundo. Durante esta época comenzó el hombre a descubrir nuevas ideas, experimentos, se inspiraron cambios profundos en la sociedad y esto afectó dos cosas importantes. Anótenlo. Número 1, afectó la cultura. Y número 2, afectó lo intelectual. Este cambio que se da en esta época, en esta era de las luces, de la razón, de la Ilustración, afectó estas dos áreas, la sociedad en general, pero la cultura y lo intelectual. ¿Por qué? Porque esto terminó enorgulleciendo al hombre por los logros alcanzados y es un periodo donde la mente del hombre parecía haber sido iluminada y la gente estaba muy enamorada de las brillantes ideas del hombre y con estas nuevas ideas y formas de conocimiento que hacía el hombre. Así que esta era de la razón se convirtió en la máxima autoridad. Oiga cómo cambiamos. Hablamos de Martín Lutero y todo, y qué había pasado, que la gente se regía con valores cristianos. Cuando llegó a 1650, un siglo después, casi un siglo después,
y llegó a 1800, ya la gente vio la razón como la autoridad ¿qué? Dígalo. ¿La autoridad qué? Máxima. Aquí ya hay un cambio en la mente del hombre que comienza a ser desviada, en la percepción del hombre en cuanto a Dios, y tenemos grandes problemas que a partir de esta época han afectado a nuestro presente. Entonces las personas comenzaron a dejar de un lado la religión. Es justo en esta época, yo le estoy dando datos precisos. En esta época la gente dijo la religión a un lado, los valores cristianos a un lado, la Biblia a un lado, para confiar primeramente ¿en qué? En el razonamiento humano. Esta época y estos datos que yo le estoy dando son precisos y que le van a ayudar a comprender el por qué pensamos como pensamos. Ya le di el dato general. ¿Sacaron a qué? Los valores bíblicos, sacaron lo que le estoy diciendo, la Biblia, sacaron el cristianismo, la religión, Dios, sacaron todo lo hicieron a un lado. Entonces, tenemos una sociedad eminentemente teísta, es decir, creyente en un Dios creador que creó el mundo, pero que a la vez ellos entendieron que Dios se desentendió de lo creado. Oiga cómo la idea del hombre comienza a crear un estándar que los regiría más adelante y que hasta el sol de hoy a la gran mayoría de la sociedad los ha regido. Oiga, la sociedad teísta en su momento creía que Dios era el creador de todo el universo, pero que no era responsable de estar involucrado en los temas del universo, sino que ya el hombre iba a administrar el universo. Y eso, como lo vamos a ver en unos momentos más adelante, también tuvo un impacto monumental sobre la ética. ¿Por qué hoy se cuestiona mucho sobre la ética? ¿Por qué tú ves que esto no es en todos los seminarios y cursos teológicos? Por lo menos yo digo que de una cierta manera acá se están dando materias relevantes. La ética pasa por desapercibida. ¿Por qué? Porque hoy en día esas mismas ideas de razonamiento han afectado inclusive el entendimiento de las personas en la ética de hoy. De hecho, la ilustración o era de la razón es la madre de la ética con la que la sociedad hoy se define en nuestros días. Es decir, que ya no es una ética bíblica, no es una ética con valores absolutos, sino una ética que relativista. Y esto ha afectado hoy a las iglesias, está afectado el funcionamiento de nuestra sociedad. Y si continuamos revisando parte de toda esta historia, vemos que en la segunda mitad del siglo XIX, el científico inglés Charles Darwin desarrolló su famosa teoría de la evolución. A mitad del siglo XIX, Charles Darwin desarrolló la famosa teoría de la evolución, por lo cual el ser humano perdió por completo la dignidad. Oiga, ¿cuáles aspectos fundamentales de la historia vinieron socavando las ideas cristianas, los valores cristianos, la Biblia, la religión, todas esas cosas? Entonces, cuando nace en la mitad del siglo XIX esta idea, el ser humano pierde la dignidad, y este hombre era el que planteaba que había una evolución biológica del mono, y este es un proceso que Darwin denominó como selección natural. Esa selección natural, a partir de entonces el desarrollo científico en esta área comenzó a impactar de manera relativa la mente del ser humano. Desde aquí el ser humano fue impactado de manera con pensamientos relativos en su vida, en sus valores, en su moral. Y aunque algunos piensan que esto se fortaleció, como lo dice un historiador contemporáneo, Paul Johnson, en su libro Intelectuales, donde él habla de que Albert Einstein postuló su teoría de la relatividad, lo cual tenía que ver con la velocidad de la luz, el medir el tiempo y la distancia. Entonces la sociedad entró en una confusión,
porque tomó estas ecuaciones de la relatividad y las pasó al campo de la moralidad, y comenzó el ser humano desde entonces a mirar de manera relativa las cosas que eran absolutas y permanentes. Oiga, ¿desde cuándo? Ya le vengo hablando desde el siglo medio hasta nuestro tiempo. Y por lo que entendemos, Albert Einstein, él muere a principios del siglo XX y él desarrolló muchos avances científicos en nuestra generación, pero él nunca postuló esto de manera que afectara la moral del hombre. El hombre fue que lo tomó la sociedad y lo valió como suyo y comenzó a postular valores relativos. Es decir, que a mí no me rige una moralidad de acuerdo a lo que Dios dice, sino a lo que yo pienso. Entonces, durante el siglo XIX y principio del siglo XX, en la medida que la teoría de la evolución se fortaleció, también surgió el movimiento intelectual humanismo, que esta idea planteaba que el hombre es la medida de todas las cosas. Las corrientes comienzan a surgir y comienzan a afectar al ser humano a tal punto que el hombre se cree el centro de todo. Eso es lo que el hombre hoy en día tiene como percepción, que él es el centro de todo, el todopoderoso, y mejor dicho, ellos son los que cuando tienen toda la capacidad de recursos monetarios y algunas ideas, con eso pueden cambiar igualmente, vale la redundancia, otras personas. Así que esto creció y en el siglo XXI, como sociedad, nos encontramos en medio de una revolución moral que no solamente lo debemos mirar en el aspecto sexual, sino que no debemos limitarnos porque estaríamos perdiendo a grande drede la posibilidad de que otros campos sean estudiados y vistos y corregidos en el hombre y en el aspecto social. Así que esta revolución moral ha crecido sin precedente, ha venido afectando el campo político, el campo social de la gente del vulgo, de la alta clase, de la baja clase, de la misma iglesia, las corporaciones, todo, donde todo lo que por cientos de años habíamos creído como correcto, hoy en día se pone en tela de duda. Debido a todos estos cambios que yo le estoy contando aquí de manera histórica, hoy está siendo cuestionado lo que por tantos años una regla de oro para el mundo antiguo, que no, porque si nosotros estamos posicionados en la Biblia como principio moral, no cambia. Lo que es malo en el tiempo de Israel es malo en el tiempo de hoy en cuanto a los aspectos morales de conducta, de pensamiento, de todo lo que surge en el hombre, ¿verdad? Eso no ha cambiado, hasta hoy sigue siendo vigente. Entonces, por favor, vamos a hacer énfasis nosotros como hijos de Dios en todas estas cosas para que no lleguemos a ser dañados por estas corrientes filosóficas. Hay algo importante también que quiero notarle aquí, me iba a adelantar, pero hoy en día un grupo significativo de personas que no es la mayoría, quiero explicar esto. Por ejemplo, cuando estas ideas se propagan, ¿cuáles son las formas de propagarlas? ¿Cómo se propagan estas ideas? Hay una sola cosa, no es la mayoría, no es que todo el mundo está haciendo esto porque quiere hacerlo, no, hay una influencia previa. ¿Y sabe cuál es esa influencia? La élite. Y la élite se compone en una sociedad no solo por la mayoría, por las personas. La élite se compone de aquellos que controlan los medios de comunicación, los medios de difusiones informativas, de opinión. Ellos son los encargados de promover valores y antivalores. Así que cuando tenemos personas que están en esta élite, medios informativos, televisión, noticiero, redes sociales, ellos van a influenciar un montón de ideas en contra de Dios
que millones de personas las adoptan con responsabilidad como correcta porque viene de una fuente grande o conocida, una cadena empresarial de radio, de noticiero. Y por esos medios se están hoy distribuyendo todos esos antivalores que la gente asume que porque lo leyó en un periódico, lo leyó en una revista, lo escuchó en la radio, lo vio por la internet, lo vio en televisión, la gente asume que toda esta es una información buena y por lo tanto la reciben y la hacen personal. Esto es lo que le está haciendo un poco más de daño a la mente del hombre hoy. Entonces, vamos a ver una visión que han influenciado al mundo occidental. Por ejemplo, retomamos la pregunta en la que iniciamos. ¿Cómo hemos llegado al caos moral? ¿Por qué la gente de hoy está viviendo en este caos moral? ¿Por qué nos encontramos en todo este caos moral que está viviendo Occidente? Si era una cultura que ampliamente abrazó los valores cristianos. Entonces, a continuación vamos nosotros a compartir unos diagramas sencillos para que lo vaya colocando ahí, mi amado, el primer diagrama, pero que son extremadamente educativos para que nosotros podamos comprender cómo estamos siendo hoy en día impactados de manera gráfica por todo lo que les he venido contando. Y estas fueron también enseñanzas que el doctor R.C. Sproul en 1990 llamó la batalla por nuestras mentes. En aquella serie el doctor R.C. Sproul explicó 3 cosmovisiones que han influenciado hoy en día el mundo occidental. Escríbalo. Número 1, la cosmovisión bíblica clásica. La cosmovisión bíblica clásica. Número 2, la era de razonamiento o ilustración. Número 3, el secularismo. Entonces, de aquí en adelante vamos a revisar estos diagramas con el fin de ilustrar y entender mejor cada una de estas cosmovisiones que hoy en día ha influenciado a Occidente. Entonces, el modelo clásico bíblico, es decir, la cosmovisión bíblica clásica. ¿Qué piensa esta cosmovisión bíblica clásica? ¿Ok? La cosmovisión bíblica clásica, escriba este pedacito. La cosmovisión bíblica clásica cree en un Dios trascendente, santo, un Dios santo y majestuoso que está en los cielos. Escriba ahí, agilice la mano para avanzar. Pero además cree que ese Dios es inmanente. Cree que ese Dios es inmanente. Escriba, es decir, un Dios que está cercano a su creación. Inmanente significa un Dios que está cercano a su creación. El pasaje de Isaías, yo se lo leo acá para que me deje la gráfica ahí. El pasaje de Isaías, capítulo 57, escríbalo ahí, capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15 nos afirma que Dios es alto y sublime y que Él habita en las alturas, pero también mora con aquel contrito y humillado de corazón. Significa que Dios no solamente creó al hombre y lo dejó a su merced. Dios creó al hombre, pero Él habita en el hombre. Y todo eso son doctrinas bíblicas que ustedes lo deben saber allí. Entonces podemos ver claramente que la inmanencia de Dios, su cercanía con el mundo que Él mismo diseñó, y también su trascendencia a que Él habita en lo más alto, de lo alto, de lo alto, y que Él es santo. Entonces, en esta gráfica que ustedes ven allí,
vemos en la cosmovisión bíblica clásica, Dios está directamente conectado con el mundo. Una de las cosas que usted debe entender es esta, de los principios que hoy le estoy soltando aquí en esta clase, es que Dios está conectado, ligado con la creación que Él hizo. De hecho, cuando lees Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, te das cuenta que dice que por Jesucristo fueron creadas todas las cosas, que por Él existen y subsisten. No solamente hay una existencia, las cosas subsisten. Eso significa que usted y yo somos dependientes de Dios. Este mundo es dependiente de Dios. El universo es dependiente de Dios. No solamente Dios lo creó y lo puso en funcionamiento por la gravedad. El hombre ya tiene libre albedrío, se puede mover él solo. Dios está en medio de todo eso. Por eso el hombre tiene redención. Por eso el hombre alcanza un estándar de moral alto. Por eso el hombre puede poner a Dios como el estándar único para que pueda alcanzar la plenitud. Entonces, por otro lado, la cosmovisión bíblica clásica afirma la existencia de dos realidades. Dos realidades. Existencia clásica o bíblica afirma dos realidades. Escriba, número 1. Esfera sobrenatural, donde Dios reside. Esfera sobrenatural, donde Dios reside. También está la esfera, segundo, esfera natural. Esfera natural, que comprende todo lo creado por Dios. Y en la gráfica que ustedes ven allí, bueno, no se ven las rayitas que yo puse ahí. Eso es especie como un cono. Lo voy a mirar desde acá para yo poder no estar girando hacia allá. Entonces vemos en la parte superior Dios y en la parte inferior mundo. Y están dos líneas que debía serlas de otro color. Pensaba que se iba a ver de esa manera. Y bueno, pronto las otras no se ven, pero vamos a ponerlo ahí. Tranquilos. Después yo modifico eso para que cuando le llegue un material, al final de todo esto se lo mandamos allí. Dios arriba, mundo abajo, y es como un cono que está así, que sale. Eso significa que Dios está en control de todas las cosas en este mundo. ¿Estamos? La siguiente diapositiva. Para que la vaya dejando, exacto, déjela allí. Si prestamos atención en este segundo diagrama, vamos a notar que hay dos flechas en ambos extremos, no a la izquierda, no a la derecha, ahí se logra ver. Hay dos flechas en ambos extremos, están en opuestas direcciones, una hacia arriba y una hacia abajo, ¿verdad? Por lo cual esto nos hace entender y aluden a que lo que nosotros vemos en estas flechas son direcciones contrarias, pero una de ellas va a desaparecer conforme a como la sociedad va viendo y tomando la cultura, la filosofía, las corrientes de razonamiento y la parte religiosa. Una de ellas va a desaparecer. Quiero que noten bien el diagrama porque luego va a desaparecer una de esas dos flechas que ustedes ven allí. Va a desaparecer. Entonces lo que estas flechas representan es que nuestro conocimiento de Dios se obtiene de dos formas principales. Escríbalo. Uno, por revelación o por razón. Uno, por revelación o por razón. La flecha que desciende representa que hay una revelación que viene de arriba. Es la cosmovisión bíblica que nosotros tenemos acerca de Dios. Que nosotros no tenemos revelación sino viene de Dios. Nosotros no tenemos conocimiento sino el que Dios reveló. Hello. Y esa revelación o esa revelación que viene de parte de Dios para el hombre está en la naturaleza también, en nuestra conciencia, y de manera especial la encontramos plasmada y específicamente en la Biblia. En este sentido, la capacidad de razonar que Dios puso en el hombre cuando lo creó le permite observar la naturaleza. Cuando leemos la Escritura,
nos vamos a encontrar que de ambas formas Dios se muestra al hombre y se acerca el hombre a lo que Dios creó o a lo que ha hecho. La esfera natural, que es el mismo, la misma línea que Dios ha dado a conocer, pero esa forma de conocer a Dios es limitada. Esa forma no es general. No es la que cambia y transforma al hombre. Porque el hombre puede saber que Dios creó las cosas y se ve reflejada, como lo dice Romanos capítulo 1. Pero aunque el hombre vea y entienda que Dios está en la naturaleza porque Él la creó de una manera única, eso no hace que el hombre sea regenerado y cambiado. Ojo aquí, no podemos confundir esto. Porque ahorita podemos decir, no, bueno, como Dios se revela en la naturaleza, el hombre puede conocer a Dios por medio de la naturaleza. Y eso es una de las corrientes filosóficas de los siglos de la Edad Media, con Anselmo y todas esas personas que tenían ciertas corrientes que decían que Dios puede ser conocido por medio de la naturaleza. Claro que sí, pero nadie se salva por medio de conocer a Dios por el medio de la naturaleza. Nos salvamos por la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La que Dios dio a conocer por la escritura. Los profetas trajeron una parte de ella, pero se reveló especialmente ¿en quién? En Jesucristo. Ese es el que salva, el que regenera al hombre. De hecho, la Biblia da testimonio de esto cuando afirma: lo que se conoce acerca de Dios, dice la palabra de Dios, lo leo textualmente, lo que se conoce acerca de Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. Escriban ese versículo ahí. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. Asimismo, la palabra declara que los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos que nosotros vemos proclaman la gloria de Dios. Y dice la escritura: y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día emite al otro día. Una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo su palabra. Salmo capítulo 19, versículo 1 al 4. Anótelo ahí. Salmo capítulo 19, versículo 1 al 4. Con estos versículos ampliamos el concepto y podemos descifrar que Dios se revela también por medio de la naturaleza. Pero ya les expliqué, eso es la revelación general. Todos los seres humanos pueden conocer a Dios o entender, por lo menos, que Dios es el creador de todas las cosas. Pero la especial es la que Dios emite al hombre para redención y salvación. De ahí que una de las flechas que vemos en este segundo diagrama, vamos al siguiente diagrama, mi estimado. Una de las flechas que vemos en el segundo diagrama va en dirección hacia arriba, hasta la esfera natural, de la esfera natural, a la sobrenatural, aludiendo a la capacidad del hombre de entender la revelación que Dios le ha concedido. Es decir, que el hombre natural puede entender limitadamente acerca de Dios, de su creación, por medio de lo revelado. Por otra parte, en el tercer diagrama, que ahí lo vemos, el tercer diagrama nos muestra el modelo bíblico clásico de la cosmovisión que todo creyente debería seguir abrazando hasta el día de hoy. Y no hay separación de lo sagrado. ¿Con qué? Con el mundo. Arriba está, dice sagrado, y abajo está el mundo. Esto dice que esta dicotomía, estas dos formas entre lo sagrado y lo secular, aumentó hasta la época de la Reforma, hasta nuestro entonces. Y para esa época se entendía que los que ejercían, por ejemplo, la función de pastor, tenían un llamado especial. Oiga, una convocación le hace Dios mismo a una persona, luego de redimirlo y todo lo demás, y lo hace un ser
que le sirve a Él, es una convocación sagrada, ¿verdad? Esa es la percepción que tenían en el siglo XVI. Cuando Martín Lutero, uno de esos reformadores que sus ideas también se hicieron muy relevantes en Europa, Alemania, especialmente en Alemania y en Europa, él hace una separación y afirma que cuando Dios llama a hacer algo a una persona en el mundo, ya sea como abogado, como pintor, ingeniero, como un barrendero, lo que Dios le mandó a hacer a esa persona constituye una vocación, y esa vocación es sagrada porque toda la vida es sagrada delante de Dios. Es decir, que si Dios te pone a hacer una función que no sea pastorado, los reformadores dijeron eso es lo mismo, porque toda la vida es sagrada para el propósito que Dios decide que nosotros hagamos en la tierra. Entonces, por consiguiente, un pastor que hace su tarea en un púlpito, cuando predicamos la palabra de Dios, eso no lo hace más sagrado que un barrendero cristiano que a la hora de ejercer su oficio fue puesto por el mismo Dios que puso al pastor en esa función. Eso es lo que llevó a cabo cuando en el siglo XVI se dieron estas conjugaciones. Se entendió que ya el pastor no es más elevado que alguien que Dios puso en otra posición. Entonces es decir que Dios está conectado de manera con lo sagrado y con la parte secular también. Eso tenemos que entenderlo claro. Y eso es precisamente lo que esta imagen busca representar, la imagen que tenemos ahí en pantalla. Entonces no hay separación entre lo sagrado y lo secular. Cada segundo de nuestra vida es sagrado para Dios. Eso deberíamos entenderlo de manera que el cristiano que está en una iglesia pero que no tiene una función dentro del ministerio debería consagrarse lo mismo que se consagra un pastor para mantener su relación con Dios. Así que vivimos nuestra vida, como una frase que se usaba en el siglo XVI muy común por estos reformadores, era coram Deus. Esa palabra coram Deus era de cara a Dios. Vivimos en este mundo de cara a Dios. Tanto el pastor que predica en un púlpito, que Dios lo llamó a esa vocación, como el cristiano que está en una oficina o que Dios precisamente lo llama a hacer algo, pero que está en una función exterior al pastor. Así que ese mismo cristiano que se consagra, ese mismo pastor que se consagra para estar bien delante de Dios, es la misma versión de ese cristiano que debe consagrarse, aunque esté en una oficina, para Dios. No hay distinción en esa forma. Entonces llegamos a la era de la razón. Número 2, ya miramos el modelo clásico bíblico, ¿verdad? Ahora miramos la era de la razón. Yo creo que ustedes me van a dar unos 5 o 10 minutos porque nosotros comenzamos tardecita, comenzamos a las 20. Pero yo voy a tomarme 10 minuticos más. Si son tan amables, se los agradezco y se los pido para concretar estas 3 definiciones. ¿Listo? Porque no sé si nos da tiempo, creo que no. Para yo poderles resumir todo lo demás en la próxima clase, porque quiero avanzar, porque ya veremos otra parte de la ética en el otro semestre. Entonces lo que quiero es el próximo jueves poderle explicar más detallado, más reducido, y que podamos ver todo lo que más podamos, porque esto tiene muchísimo, Entonces, la era de la razón. Ahora bien, todo esto cambió durante la era de la Ilustración, o la misma era de la razón, o siglo de las luces, ¿verdad? Pues a medida que el hombre fue desarrollando todas esas capacidades, surgieron los grandes pensadores de la época. Todos esos pensadores que comenzaron a surgir, comenzaron a dar ideas nuevas, innovaciones, y la población comenzó a moverse en esas aislaciones de pensamiento. Entonces, aunque Dios seguía siendo o estando en la sociedad presente, la concepción del hombre que comprendía a Dios en su razonamiento se relacionaba con su creación. Es decir, que el hombre comenzó a cambiar radicalmente ese pensamiento y esa percepción acerca de ese Dios sagrado. Entonces, la idea de que Dios era trascendente y inminente fue menguando. Recuerden que la palabra inminente significa que Dios creó el mundo, pero que Dios está
en control del mundo. Entonces, para esta época, la era de la razón, comenzó a menguar todo esto. Cuando hablamos de la trascendencia, que Dios está por encima de todo, ¿verdad? Así que comenzó a ser visto como aquel que creó al mundo, pero que luego se desentendió del mismo. Oiga que esto es peligroso, porque esto desvía aquí la mente del hombre, de Dios, a que ahorita estamos solo en esta tierra, y es uno de los pensamientos, y esta es una de las corrientes que el anticristo va a usar en los últimos tiempos. Él va a decir, Dios no existe, no hay nada, estamos solamente nosotros, aquí y ahora, y nosotros vamos a resolver lo que tengamos que resolver del mundo. Es decir, que comenzamos o comienzan a sacar a Dios de la ecuación. Y esto va a quedar en la historia registrado como una época que se va a repetir. Se va a repetir por el gran gobierno del anticristo. Esa fuerza maligna va a dominar al mundo con base a estas corrientes filosóficas. Dios, que está en los cielos y que sabe todas las cosas, obviamente sabe que el hombre va a pasar por ese proceso. Entonces, bajo esta cosmovisión, aunque se mantiene la idea de que Dios es creador de todo lo que existe, se entiende que Él no dirige ni interviene en los eventos del universo, y esto se conoce como deísmo. ¿Qué es el deísmo? Que Dios no interviene en nada de lo que está creado. Entonces, el deísmo es muy diferente al teísmo. Ojo aquí, no vayan a confundir esas dos palabras. Lo acabo de descifrar en una sola frase, que es el deísmo, para diferenciarlo del concepto que mencionamos anteriormente de teísmo. Entonces, seguimos al siguiente dibujo. Señora, el deísmo es esa concepción filosófica que cree que Dios no interviene en nada del universo. Nada. Eso es lo que cree el deísmo. Escríbanlo ustedes allá también. Es decir, que todo lo que pase en el mundo no tiene nada que ver con Dios. Los eventos naturales, las catástrofes, terremotos, nada de eso. Dios no mueve nada de eso, ni lo que pasa en el universo. Entonces, esta es una corriente peligrosa que hoy atañe a toda la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, como habíamos advertido, note en este cuadro que una de las dos flechas ha desaparecido, indicando que abajo está una cosmovisión. Una cosmovisión viene de la naturaleza, que ahí es donde ustedes están viendo, todos están viendo ahí el cuadro, ¿verdad? Ok, correcto. Bajo esta nueva cosmovisión no existe la creencia que Dios se ha revelado a los hombres. Ahora, tan solo vemos una flecha apuntando hacia arriba como una forma de presentar que lo único que existe es la razón del hombre. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Tremendo, tremendo. Pero ustedes están viendo históricamente cómo esto fue avanzando hasta llegar a nuestros días, a nuestro tiempo. Entonces, la gran mayoría de las personas, y que esto se propaga muchísimo en las universidades, dichoso aquel que tuvo una universidad, le dieron todos estos conceptos o le direccionaron de una manera en estas corrientes filosóficas, pero que es fiel a sus principios bíblicos y que no se ha torcido. De hecho, las universidades, ¿sabes cómo le llaman algunos académicos? Le llaman el cementerio de los hijos de los pastores. Cuando van a la universidad cambian su percepción, su cosmovisión de Dios, y es debido a lo que yo les estoy explicando ahorita. Ahora usted dirá, pero esto no tiene mucha relevancia, pastor, que estas cosas, y bueno, fueron a partir de la era de la razón que el concepto de que Dios se había revelado a los hombres a través de la conciencia, la naturaleza y la Biblia fue dejado a un lado, lo cual llevó a que muchos en Occidente dejaran de ver la Escritura como la revelación especial de Dios dada a los hombres. Como resultado tenemos una sociedad que seguía y que desde ahí nació la idea de la ética. ¿Por qué? Porque el hombre suelta la Biblia como ética principal, el hombre deja a Dios como aquel constructor de esa vida moral, el hombre toma la razón, saca a Dios de la ecuación y la Biblia y todo lo demás. Entonces el hombre comienza a vivir independiente de la ley moral de Dios, por lo tanto comienza a surgir la ética. Entonces
en esta era no existía la necesidad de crear un conjunto de normas morales que rigieran la conducta del hombre, es decir, la ética. ¿Por qué? Porque las personas tenían la Biblia en gran estima y los principios bíblicos eran la ética de la sociedad. Oigan todas estas cosas que les estoy diciendo que son importantes. Entonces, en cierta manera, la Escritura contiene todo cuanto necesitamos para saber acerca de vivir una vida recta, íntegra y llena de valores. Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, así como el Sermón del Monte, nos reflejan el carácter moral de Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Obviamente, todo lo que está contenido en esta Escritura y especialmente en estas verdades bíblicas. Si tomaremos algunas cosas de esta y las asimilamos bien y las pusiéramos en práctica, créamos que tendríamos todo para vivir moralmente bien. Tan sencillo como eso. Y Cristo lo resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a Jehová tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 38, anótelo. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 38. Si honráramos estos 2 mandamientos apropiadamente, no necesitaríamos nada más para vivir bien moralmente. Si honráramos esos mandamientos del Señor. El tercer modelo es el secular. El tercer modelo es el secular. Lamentablemente, una vez que la sociedad dejó a un lado la palabra de Dios, todo empeoró. Y de allí que revisar este último diagrama, vamos al último diagrama, vamos a poder notar que el círculo que hace referencia hacia arriba ahorita tiene un signo de interrogación en lugar de la palabra Dios. Eso significa que ya Dios no es prioridad para el hombre, lo cual indica que el modelo secular, Dios es una incógnita para el hombre. Es decir, que ya Dios no es un ser supremo a quien conocer y alcanzar. Es una incógnita. Y esto con relación al conocimiento de Dios también. Entonces, el modelo secular nos propone que pudiera ser que Dios exista o que hay un Dios que existe, pero es imposible que el hombre lo pueda saber. Entonces, hay una barrera que le impide penetrar la esfera de lo sobrenatural, aún haciendo uso de la razón. Entonces, la cosmovisión secular sostiene que Dios no se ha revelado al hombre. Oigan todas estas cosas. ¿Por qué ustedes creen que las personas hoy tienen ese concepto? Muchos intelectuales de hoy. No podemos saber cómo ni siquiera y de qué manera Dios se revela a nosotros. Entonces, esto nos da la idea y la impresión de la inexistencia de Dios. De ahí nacen pensamientos ateístas. Y esos pensamientos ateístas es que Dios no existe. Ay, santo Dios. Vamos rápidamente a revisar, ya nos quedan 6 minuticos. Por favor, permanezcan allí. La era del impacto. Entonces, revisaremos rápidamente una serie de áreas del saber, del diario interés, que fueron impactadas por estos cambios. Y veremos cómo lucen hoy al punto de vista de 3 grandes cosmovisiones o modelos de pensamiento que hemos venido estudiando hasta ahora. Estos conceptos forman parte de la enseñanza impartida, lo que les venía diciendo por el doctor Arzar. Así que la primera es la ciencia. Según el modelo bíblico clásico, la ciencia no es más que el descubrimiento de la sabiduría de Dios. Es decir, en medida que el hombre desarrolla ciencia, va descubriendo cómo fue creado el universo, cómo funciona el mundo, que no creó el hombre, sino que Dios lo creó. Por lo tanto, un mayor conocimiento de la ciencia debería resultar en un mayor conocimiento de Dios. Porque estas cosas no suceden, porque estas cosas no arrojan al hombre un resultado el cual el hombre debería adoptar en su vida, sino que el hombre, por el contrario,
Cuando más ciencia va descubriendo, más se va alejando de Dios. Entonces, durante la era de la razón, la ciencia pasó a ser solamente, o se basó básicamente en la lógica humana. Oiga, sacaron la parte espiritual, cómo el hombre ha ido evolucionando en sus pensamientos, en su conocimiento, y va revolucionando en la ciencia, pero solamente la basa en la lógica humana. Entonces, el hombre vino a ser la medida de todas las cosas, y al punto de que aquello que lo beneficiara en la ciencia, aquello que le diera al hombre una programación futuro para su bienestar, el hombre comenzó a verlo como bueno y válido. Y desde allí, en ese sentido, no había ningún marco de referencia ético que pudiera limitar el desarrollo de la ciencia. Entonces tenemos el modelo secular o secularismo y la ciencia teológica pueden impulsar. De esta manera, hoy en día, muchos de estos cambios que se están dando en nuestra cultura hoy en día, en cuanto a las personas, por ejemplo, que cambian de sexualidad o se hacen una serie de trabajos estéticos, y un hombre puede parecerse casi idéntico a una mujer. O sea, usted hoy en día, un hombre que por la ciencia se hizo tantas cosas, se hacen programas para cambiarse la voz, los ojos, los pómulos, y se hacen implantes donde se ponen seno, demás, se mutilan el miembro reproductor y pareciera que fuera una mujer. Eso es lo que hoy en día se está viendo, y la ciencia parece no tener limitación en esta área. Yo creo que vamos a terminar hasta aquí, lo dejamos. Dios bendito. No, hemos avanzado. Está la segunda, la tercera. Me gustaría en su momento tocar algo sobre lo que es tanto la vida como el gobierno, pero vamos a dejarlo para la próxima clase con calma, para no abusar del tiempo. Mirar las diferentes como visiones que hoy en día están rigiendo tanto gobierno, cómo cambió el momento en que el gobierno era mirado como una entidad que pudiera ayudar a las personas. Hoy en día se ve como la redención o la institución redención de la sociedad. De ahí que tenemos personas que hoy en día todo lo ven realizado por el gobierno, de manera que el hombre simplemente cree que el gobierno le debe solucionar todos los problemas. Por ejemplo, cayó un rayo en tal parte y hizo un estrago, necesitamos que el gobierno nos ayude. Cayó mucha lluvia, necesitamos al gobierno. Terremotos, necesitamos al gobierno. Hay una guerra, necesitamos al gobierno. De manera que esta institución se ha vuelto como la redentora del mundo o de un estado. Y yo quiero explicarle eso en la próxima clase detalladamente, de tal manera que podamos descifrar cómo estas cosas también han afectado a la iglesia. Y de hecho, la iglesia, que debería mostrarse como esa figura, obviamente que Dios instituyó en la tierra y por medio de ella figura el plan de redención, nosotros deberíamos hoy en día tener esa percepción. Pero se ha cambiado todo esto, y a base de los modelos gubernamentales, de la élite, todo esto ha sido de una manera avalanchada, ha ido afectando el pensamiento del hombre, a tal punto que tenemos una población que en nuestra estadística, en nuestra forma de verlo como ministros de Dios, miramos una población que está separada totalmente, divorciada totalmente de la parte espiritual. Vemos nuestras comunidades cristianas haciendo cambios que en vez de verse espiritual figuran más secular, y esto no debería seguir pasando. Y usted dirá, ¿por qué es importante estudiar todo esto, lo que usted nos está diciendo? Esta es una introducción de muchos otros temas que vamos a tratar para que usted los pueda entender. ¿Por qué la humanidad ha evolucionado tanto, ha llegado hasta aquí, y de manera, por así decirlo, eficiente, estas formas de pensamiento en el hombre lo han llevado a la destrucción moral? Y esto tiene que ver con ética.
Así que mis amados, Dios los bendiga de una manera especial. Esperamos haya podido entender o a hilar su pensamiento a lo que le he venido narrando históricamente, para que luego podamos en 8 días definir, avanzar en este proceso y definirles todas estas corrientes de manera bíblica, cómo podemos entender la ética de manera bíblica, de manera que usted tenga pensamientos no solamente básicos, sino profundos acerca de lo que es la ética integral. Así que les deseo lo mejor. Dios los bendiga. Paz de Cristo sobre cada uno de ustedes. Chao, chao. No tomamos más tiempo porque yo trato de respetar mucho el tiempo. Nos tomamos 10 minuticos porque iniciamos tarde hoy también.